La modificación más importante para un Jeep es la que casi nadie hace hoy en día. La razón, porque cuesta miles de dólares y ni siquiera se ve. Durante años escuché que era indispensable y otros decían que era un completo desperdicio de dinero. Así que decidí de creerle a internet y hacer mi propio video y hacer esto en una prueba. Hoy vas a ver el antes y el después para descubrir quién tiene la razón. ¿Estás listo? Vamos al video. Hoy vamos a hacer un video donde vamos a revelar un mito sobre una de las modificaciones de estos carros, de los Jeeps. Mucha gente, ¿verdad? No dice, Gerson, hacerlo, ¿verdad? Te va a ahorrar mucho dinero en gasolina y también en el performance del carro. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean, ¿verdad? Voy a hacerlo desde el principio hasta el final, cuando ya esté todo, digamos, en el carro modificado. ¿Te gustan estos carros? ¿Te gusta aprender? Y tienes esta duda, ¿verdad? Sobre cuál es la modificación, digamos, la más, para mí es una de las más caras, ¿verdad? Que se la voy a hacer al carro, porque no se ven. Solamente se ve en el bolsillo y te lo voy a explicar a continuación. Ok, vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Estoy en una gasolinera. Estamos en la época donde la gasolina está más cara en los Estados Unidos. Pero yo voy a poner la regular, la 87, que es la que siempre uso para mi carro. Si usted usa otro tipo de gasolina, comenta aquí abajo para que la gente pueda explicar y decir, yo uso esta, pero yo uso, señores, la que dice el manual, la que todo el mundo recomienda para estos carros, la regular. Voy a poner al full de gasolina. Vamos a resetear aquí el millaje para ver cuánto hacemos en gasolina. Aquí dice el range. Mira, ahí me dice 129 millas ahora. Me queda con ese gasolina. Vamos a ponerlo full. Y luego después, cuando yo le instale, verá que van a ser los gears. Se me olvidó decir esa parte. Vamos a hacer el cambio de los gears, que es algo que la gente en estos carros no se lo hace. Por lo menos en mi carro, este es un JL 2020. Yo no se lo he hecho, pero este es un Rubicon, ¿verdad? Como pueden ver, tiene lockers. Y él tiene relaciones 410. Para los que no saben de mucho de Jeep, existen varios modelos de Jeep. Existe el Sport, existe el Sahara, existe mucho Mojave. Pero el Rubicon ¿verdad? Que usualmente trae esto aquí rojito. Trae lockers, trae todo eso y trae Dana 44. Ese digamos, modelo ya trae, digamos, la 410 relación en los gears. Yo le voy a poner 513 y ya se lo voy a explicar por qué. Como se los dije, estoy en una gasolinera, en una autopista, hay mucho ruido, pero vamos a poner 87. La pongo. Yo tengo Dana 44, ahí donde pueden ver, mira, Dana 44, tengo en mi carro delante y atrás, ¿ok? Lo que es M210, M220, ahora se le dice para el JL, lo que recomienda usualmente para 40 es 513, ¿ok? Si tienen 37 también recomiendan 488, por eso yo no se lo hice el cambio, porque yo tenía 37 antes y tenía 410 a 488, no era mucho el cambio. Yo, ustedes vean eso. Medio tanque, $41. Quiere decir que si le pongo el tanque full va a ser como 80, exacto, 90, 80 por ahí, dependiendo de la gasolinera. Y eso es algo, digamos, que supuestamente lo vamos a poner a prueba en este video, lo vamos a ahorrar y lo vamos a recuperar en esto. Vamos a poner donde está la veraje de la gasolina, eso. Está haciendo 12.4 millas por galón, aunque yo creo que esto no es muy cierto, ¿verdad? Porque este hace hasta 11, a veces en off-road hace 10 por lo menos. Vamos a resetearlo en este momento. Cuando tengo presionado aquí se resetea, ahí está, 0. Vamos a hacer la prueba hoy, está en 0, ¿verdad? Lo puse en 0 y dice la veraje está moviendo porque él tiene una memoria, pero vamos a subir, vamos a arrancar. Donde yo manejo, les voy a comentar, manejo bien lejos para mi trabajo y ya lo voy a comenzar a decir. Tiene 246 millas de rango de correr, que lo que alcanza este tanque completo para que maneje 246 millas. Voy a marcarlo de aquí hasta que llegue a donde yo voy ahora, que es al trabajo, por eso no me lo llevo bien lejos. Son como 40 millas, 37 millas y una hora de manejo, una hora. Y cuando llegue allá, le voy a decir cuánto está esto.
Ok, amigos, vamos a hacer este experimento, ¿verdad? Y quiero que tomen mucha nota y vamos a revelarlo. Yo no, como ustedes saben, yo no soy mecánico, ¿verdad? No tengo ningún acuerdo con un taller, respeto mucho a mis amigos mecánicos, pero todos ellos dicen eso. Gerson, si le cambias los gears a tu carro, las relaciones, como le quieran decir, a los diferenciales, ese es el único gasto, ¿verdad? Dicen ellos, que te va a devolver el dinero. Bueno, vamos aquí, vamos a ver si es verdad. Y luego voy a hacerle los gears, ya también lo van a ver, vamos a hacerle los gears a este carro, se lo voy a mostrar. Y también en este mismo video va a ser eso, vamos a mostrar cuánto fue al final, si en realidad maneja mejor la camioneta. Y no solamente eso, miren esto. Ok, ahí pueden ver cómo está en 15, 16 millas por galón, pero él está alegre, está feliz porque acaba de resetearse, pero esa es la mentira más grande. Yo no veo esos 16 de que compré el carro. Usualmente cuando ellos vienen de fábrica, estos carros tienen 16 millas por galón, 17, no sé cuánto tiene el suyo, comenta aquí abajo, ¿verdad? Y ahí vemos otra cosa súper importante, la velocidad, el cambio de la transmisión. Cuando usted tiene los gears, ¿verdad?, originales de fábrica, está haciendo sufrir la transmisión. Se pueden ver, ven esta. Y este específicamente, el JL automático, tiene 8 velocidades. Mi carro nunca ha llegado a 8, después que le puse las 40. Él siempre se mantiene ahí, sexta, cuando le acelero digamos la pata, se va en quinta, pero nunca ha llegado en bajadita, llega a la séptima. Supuestamente, con este cambio que le va a hacer, va a mejorar la gasolina, el millaje por galón, y también va a mejorar el performance del carro. Ahí vamos, mira, vamos 3000 revoluciones, ahí vamos a 70 millas por hora más o menos. Como pueden ver, vamos como a 3000 revoluciones, 3500. Cuando subo las revoluciones, la transmisión baja la velocidad porque el gear, para poder hacer más fuerza. Comenta aquí abajo, ustedes le hicieron los gears, vale la pena, no vale la pena, cuál es su experiencia, me interesa saberla, me interesa que la gente entienda la experiencia de ustedes, ¿ok? A few moments later. Para que entiendan el experimento que estamos haciendo, ya voy bajando nuevamente a Miami para que ustedes vean cuánto dura la gasolina y cuánto gastó y cuántas millas por galón está haciendo. Ya regresé nuevamente, como se lo dije, este casa donde arranqué, ¿verdad? Y voy a mostrarles cómo quedó. Y de aquí nos vamos al taller. Ahora mismo, ¿verdad? Vamos a ver lo que le vamos a poner al carro. Y segundo, después del taller, quédense porque ahí donde vamos a hacer la prueba ya con los gears puestos, ¿verdad? Con los 513 que le voy a poner a este carro, con llantas 40 JL. ¿Cuánto va a consumir? Vamos para allá. Ok, terminamos ya la prueba por hoy. Y yendo y viniendo me gasté una rayita, no sé qué es eso, no sé cuánto es eso. Un poquitito, hay exactamente una rayita me gasté. Dice 14.100 de averaje, pero eso yo creo que es porque lo acabo de resetear. Me dice aquí 214 millas le quedan. Pero aquí yo lo tengo anotado igualmente. Llevo el control, dice 12.9 millas por galón. Esto es porque lo he mantenido, digamos, en autopista. Pero cuando voy a off-road le meto peso. El carro en este momento no tiene peso. Cuando le pongo el ten, cuando le pongo el loading, cuando le pongo las cosas, la silla a otra persona, llega como a 11 o a 10. Así que bueno, yo ya estoy aquí manejando mi carro después de... Estoy aquí con Brandon de DDG. Mira, creo que Brandon ahora este va a ser la casa del yo digo el cafetero, este carro. El cafetero. La gente le puso el cafetero así porque a mí me gusta mucho el café. ¿Tú tomas café? Sí, no tanto. Así estilo con uno así. Sí, okay. Mira, estoy aquí probando, señores, ya. Primera vez que manejo este carro y es una diferencia. Los cambios. Uy, ahora sí llega hasta adoptado. ¿Cuánto puedo correr aquí? A ver, vamos a poner aquí. A ver. Bueno, este es el test que voy a hacer luego bien, pero miramos en quinta, pero esto no me pasaba a mí desde que compré este carro. En quinta a 44. Vamos a ver. No, bro, esto es... Estoy como un niño. No, tú sabes que ni a sexta. Y vamos a esperar en 53 millas. Un poquito más suave. Sí, a la séptima y el octavo no lo cogí hasta 70, 80. No, bien, en cuarta, bro. Iban 58 en cuarta y todo. Señores, ay, Dios. De verdad que estoy feliz con mi carro, chamo. De verdad que... Chavo, tú sabes que de verdad que yo pensé mucho hacer este trabajo
de verdad que le agradezco mucho que me hayan hecho esto. Señores, estamos en Kendall, ¿no? EDG Motorsport. En Kendall, aquí al lado del Tamiami Airport. Mire, ¿tú solamente Jeep o también le metes otros No, carros? hacemos, bueno, ahora hago bastante Toyota, camionetas, Ajá. side by sides, Oh, ok. ATV, hacemos de todo. Mira eso, voy en séptimo aquí. Señores, pero de verdad que este es otro carro. Cambiaron completamente. No me Sí, digas. sí. Es casi ya devolverlo a stock, sin el look stock. Sí, no, cuando arranco, ¿verdad? Tengo mi mecánico y mi mecánico también va a ser el camarógrafo. Chamo, este trabaja conmigo. Hago de todo. Y vamos a hacer un cambio. Va a ser mecánico y tú vas a ser camarógrafo. No, de verdad que esto, brother, y lo tengo en el Pulsa que te dije, Economy. Vamos a ponerlo aquí en el otro, que es el que a mí me gusta. Aquí, yo lo pongo en... Ok, mira, yo lo voy a poner aquí en Performance. Vamos a ver a cuánto llega. Casi nunca lo pongo porque eso es más que todo cuando tú le pones gasolina premium también. Hace off-road. Mira esto. Mira eso. Mira cómo se lo cambia. Mira qué locura, ¿eh? Wow. Mira esa, ahí vamos en cuarta, nada más en este pedacito aquí. Yo no puedo correr mucho aquí, pero no sé, ¿verdad? Si eso será casualidad, pero cuando salgo del carro, ¿verdad? Como que siento que el motor suena más sabroso. Ay, bueno, entre los beneficios, vamos a decirle a la gente aquí que me va a escribir seguramente, ¿verdad? Ahorita lo hemos hablado cuando nos bajemos, pero el beneficio está que el carro vuelva como decir básicamente el performance de stock, ¿no? De fábrica. Tú también me dijiste un cambio, ¿no? En la configuración con un HP Tuner, ¿no? Sí, usé el HP Tuners para cambiarle la relación de los gears. Ajá. Así te tira los cambios de la transmisión correctamente. Okay. Igual el ajuste de las gomas para que te lee bien. Que la tenías ahí más o menos bien, pero no estaba perfecto. Mira esto. Segunda, tercera. Mira, voy en 58 en tercera. ¿Ah? Yo esperando que suba a sexta, pero es que no. Wow. Bueno, muchachos, ya les muestro más o menos lo que hicimos aquí con Brandon, ¿verdad? Vamos llegando aquí al taller. Recuerden que estamos en Miami, ¿verdad? Como ustedes saben, yo le meto mano a mi carro y ya tengo mucho tiempo, tengo muchos años con Jeep, ya este es mi sexto Jeep. Y esto fue una decisión que la pensé, hasta que consiguiera a alguien, como siempre se lo digo a toda mi gente, Brandon, te lo digo. Para mí lo más importante es el customer service, ¿me entiendes? Porque tú puedes, aquí, ¿verdad? En la próxima. Cuando estos carros se convierten como parte de familia de uno, ¿me entiendes? Entonces que alguien lo toque, brother, gracias por haberme quedado bebé. Vamos a mostrarle a la gente lo que le hicimos. Hay un taller tuyo para que la gente entienda un poco. Vamos, muchachos. Señores, estamos aquí llegando al taller de EDG Motorsport. Estos carros cuando no va por un mecánico, este es el de Héctor Tito. Le salen de todo. Y después dicen que somos nosotros Sí, que le ¿verdad? estamos haciendo las cosas. Sí, no, sí. pero él no estaba haciendo este ruido, no, pero eso no tenía antes. Pero Mira, llegando. nada más que llegó aquí y se le están cayendo las piezas del... Mira, Tito, tú vas a ver esto, pero llegamos aquí y vimos esto, que está ahí como tirado en el piso, ¿verdad? Y Brandon se acaba de meter. ¿Qué fue? La goma arriba. Es el espaciador del muelle, es un espaciador de como 1,5 pulgadas. Ujú. Que es normal que esto pase, porque esto es como una goma, pero es una goma dura. Entonces se resecan más rápido. Mira. Vamos a decirle al dueño, mira, porque Esto te estudia. la que estamos en el taller de EDG, porque lo vean un poquito, ya lo vieron en otro video. Mira, tu carro. ¿Qué va? Se le está cayendo Se te cayendo, chamo. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Viste? Sí, cuando no va por un mecánico los carros, no te digo yo, pues. el espaciador. Yo llegué, es que eso tenía en el piso. Y te... No, de verdad. Bueno, este es de 1 pulgada. Sí. Está todo en el piso destrozado. Mira, yo le dije, ¿qué pisamos ahí? Mira. Mira eso. ¿Eh? Mira eso. De verdad, de Y el verdad. otro lado se está desbaratando también, que es normal. Bueno, no normal, pero Bueno. se resecan y se parten así. Cuando yo se lo cambié antes, Ajá. cambié los muelles. Y eso no estoy como medio tostado ahí. Mira eso, yo lo vi. Yo, Toca cambiar. pero vino a dañarse aquí, ¿verdad que sí? Oh, qué loco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves cómo se explotó ahí? Sí, se explotó eso, mira. Wow. Bueno, esto. Porque tiene 6 acá y... Lo dijimos en el video. No viene porque los mecánicos y los carros, ¿verdad que sí? Parece que supieran, esos condenados saben, ¿eh? Ellos saben, ¿viste? Sí.
porque también le puse unos Boston, ven para acá. Mi bebecito, mi bebé. Es importante porque vamos a ir para el viaje de Tennessee. Es importante que tenemos que tener eso, ¿verdad? Activado. Estamos aquí chequeando lo del Boston, ¿verdad? Que decimos, lo pusimos aquí también. La comita más aquí en el Boston. Lo que me estaba pegando, señora, no sé si pueden ver por aquí. Aquí no, pero sí en el otro. Estaba pegando aquí. Mira aquí, pero aquí sí le quedó un poquito más de espacio, ¿verdad? Estamos perfecto, adelante. Y aquí hizo el trabajito aquí con el Boston. ¿Qué pasa? Que me estaba pegando, le pusiste un poquito más, no, otro poquitito Sí, más. es los dos espaciales de abajo. Que la grabamos era como una pulgada Ajá. de pump para ya no pegar. Bueno, ya la enseñaste del otro lado. Y ya el trabajo que te estaba haciendo ahí. Sí, estaba pegando. Bueno, Héctor, estamos aquí haciendo la pruebita. ¿Qué pasó con el tuyo? Mire, Alex, soldaste el suelo aquí. Está Héctor también haciendo su prueba aquí, aprovechando. Oye, esta base, yo no suena muy floja. Aquí Héctor haciendo sus preguntas técnicas. Pero tiene 42, allá está bien. Vamos por aquí, ¿cómo está? Él tiene 42, pero mira lo que le pasó. Ah, aquí está. Ahí se ve lo que pasó, ¿se ve? No. No, hay que mirarlo por abajo. Abajo, sí, lo cambió. La base de ahí. Aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese carro? ¿Cómo? Aquí está bien. Ah, mira, sí, ¿verdad? Aquí está bien. Estamos en una prueba de flex. Chamo, estos carros son unas bestias. Dale del 1 al 10 más o menos cuánto les hace el trabajo que hizo él ahí. Bien, no, de 1 a 10, un 10. 10. Un 10. Pero no es político. Pero mira que está bien, mira, te quedó buena ya. Y llegó al límite. Mira que está bien, está bueno. Ah, ahora sí, Héctor. Ah, ¿viste? Aquí estamos de nuevo, ya le instalamos los gears al carro, le hicimos el trabajo, el thrust, todo eso. Y ustedes saben que estamos haciendo el test, ¿verdad? Estoy aquí grabando rapidito, estoy en una estación de servicio. Recuerden que aquí comenzamos el test hace, digamos, unos días que se los grabé y estamos todos documentándolo en este video para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. No les quiero hacer trampa, no quiero que usted piense que es trampa. Vamos a ver, están las llantas, ¿verdad? Ahí está, mira, bajado, está abajo. Tiene la gasolina baja, ¿verdad? Tiene 53.270 millas. Y le vamos a poner aquí, vamos a ver cuánto tiene el millaje por galón. Aquí está, millaje por galón. Ya voy a hacer cambio de aceite, por cierto. Busquemos cuánto es por millaje por galón. Creo que es en otra parte. Aquí, averaje 12.3 dice aquí. Ahora, también está corriendo un poco ya con los nuevos gears, pero lo vamos a correr la misma distancia que se lo hice en aquel video, ver el primero, de donde estamos ahora, estación de servicio, hasta Fort Lauderdale, que son como 50 millas aproximadamente, para que ustedes puedan entender y saquemos de dudas si es verdad. Miren cómo quedó eso ya, miren esa belleza. Ay, papá, ya tiene su cross, tiene todo listo, muchachos. Y adentro, allá adentro están los gears. Bueno, aquí está 12.3 averaje sin los gears. No lo resetearon, ¿verdad? Le dieron una vueltita. Yo creo que estaba como en 10 y medio, 11, ¿ok? Para que sepan. Vamos a darle aquí, reseteamos y ahora sí está en cero. Oficialmente comenzamos el test nuevamente y poniéndolo a prueba. Él se pone loco ahí, como lo vieron anteriormente, pero eso es básicamente porque la computadora no sabe todavía cuánto tiene de averaje. Seguimos aquí en la prueba y como pueden ver, ¿verdad? Seguimos que el tráfico de regreso, ya la ruta, digamos, final sobre este test va aproximadamente en 14.4, señores. Comenzamos en 12, ¿verdad? Que decía que era el averaje más o menos, va subiendo 2.4 ya. Y bueno, continuamos y esperemos hasta llegar allá. Algo que me gusta de verdad es que
la velocidad está llegando a sexta, séptima. Anteriormente no pasaba muchas veces de quinta, sexta cuando mucho, pero séptima jamás y octava jamás. Espero que te haya gustado este video porque hemos llegado a la parte final y recuerda, siempre es importante mantener tu vehículo a tiempo. Sé que es una inversión que requiere de mucha planificación, pero la puedes hacer con mucha anticipación y lo más importante es conseguirte un mecánico de confianza que te pueda responder todas tus dudas y te mantenga informado sobre lo que tu vehículo necesita. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. Recuerden que estamos haciendo miles de videos como este para que ustedes aprendan y todas esas experiencias que yo he tenido con mis 5 vehículos, tú puedas tenerlas de primera mano. Hasta la próxima, no olvides suscribirte. One Life.